Bienvenido o bienvenida, esperamos al resto de estudiantes para iniciar la sesión. Vamos a dar unos 5 minutos, ¿verdad? Para que terminen de conectarse los demás. Ahora muy más tarde. Ahora muy peor la cosa. Ya me fregó una señora. No quiero, estoy quieto. Ahí comete. Ok. Vamos a seguir esperando, ¿verdad? Porque estos estudiantes se van retrasando. Ok, 2 estudiantes. Vamos a esperar todavía un momento más a ver si van a participar más personas.
Ok, ya estamos casi por iniciar la sesión. Solo vamos a dar 3 minutos más para a ver si algún otro estudiante se va a conectar, ¿verdad? Ok, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, a esta asignatura Programación 1, ¿verdad? Todo lo que es el contenido del segundo parcial, pues ya la parte final de la asignatura. Como ustedes ya sabrán, la universidad cambió la metodología para este otro parcial. Ya se autorizaron las clases de manera en línea para 2 sesiones y un encuentro presencial los días lunes, que ya pasó, ¿verdad? Y que obviamente pues no estuvo presente nadie, pues, pero los días lunes se supone que nosotros tenemos de 9 a 10 de la mañana un encuentro presencial para que podamos contestar algunas dudas, preguntas o ayudarle a resolver alguna cosa que no se pueda hacer a través de la sesión, de las 2 otras sesiones virtuales o en línea, ¿verdad? Entonces eso es lo que da. Los lunes tenemos un encuentro entonces presencial de las 9 a las 10 de la mañana. La siguiente clase la tendremos el día de hoy de las 10 a las 10 y media a 12, y la sesión de mañana viernes igual, que es de las 10 a las 12. Esas serían nuestras 3 sesiones que vamos a estar haciendo normalmente. Ahí en la pantalla les tengo compartido pues la presentación que corresponde al día de hoy. También ya está subida en la plataforma de Classroom para que la vayan teniendo, estudiando para lo que hagamos, ¿verdad?, en el siguiente día. La metodología de evaluación para este segundo parcial, según las orientaciones de la universidad, van a ser 5 acumulativos, ¿verdad? O sea, semanalmente vamos a dejar una tarea acumulativa con un valor de 10 puntos para acumular los 50 restantes de el próximo parcial, y con eso cerramos lo que es este semestre.
Entonces, aquí tengo ya los acumulados que llevan, y entonces tengo todavía algunos estudiantes que no me aparecen algunas notas. Por ejemplo, tengo 3 estudiantes que imagino yo que desertaron la clase porque tienen 0 acumulados: Gaitán Viales, Mario González, Monterrey Carmona, Carlos Eduardo y Rodríguez Hernández, Luis Armando. Tienen 0 acumulados. No hay examen, no hay acumulados, no hay nada. Se imagino que ellos abandonaron la clase o la suspendieron por cuestiones de la situación del país. Tenemos también que tengo algunos estudiantes que no participaron en la parte del examen, ¿verdad? Ni en la parte teórica ni en la parte práctica. Noguera Eddie Junior y Orozco Altamirano Leonel Antonio. No tengo ni exámenes teóricos en línea ni la parte de los ejercicios de gráficos de tortuga, que eran la parte de la parte práctica del examen. No hay tampoco. Y tengo bastantes estudiantes que les hace falta el sistemático 2. El sistemático 2 tiene que ver con el lenguaje de programación Python, todo lo que tenía que ver con el lenguaje de programación Python. Solo tengo 2 estudiantes que entregaron esa información: Brisa Fernanda y Leonel Antonio. Son los únicos que tengo. De ahí ningún otro me aparece que hayan entregado esa tarea. Entonces, si la tienen, necesito que la hagan llegar. Se las he pedido, pero no me la han enviado. Que me la reenvíen para poder ajustarles la nota, porque ya desde ayer ya tenemos orden de subir nota a la plataforma, y con ustedes pues estaría retrasado si no me hacen llegar alguna calificación de las que no han entregado pues en tiempo y forma. Igual en el sistemático 1 tengo que son poquitos los que han subido. Tengo a Alison Carolina, Marvin Enrique, Brisa Fernanda, Daisy Carolina y Mara Lucía y Harlington Sebastián, que me entregaron la primer sistemático, que era la historia de los lenguajes de programación, ¿verdad? Toda la investigación de los lenguajes de programación. En el tercero, que era la parte práctica del examen, que son los gráficos de tortuga, entonces solo me hacen falta, que no entregaron, Medrano Hernández, Marcel Antonio, Orozco Altamira, Leonel Antonio, Rivas Buitrago, Frank Reinhardt, Robles González, Darling Juliet, que no han entregado la parte de los gráficos de tortuga. Fuera de eso, pues tenemos todos los acumulados. Las demás tienen sus exámenes, sus gráficos de tortuga, que es la parte práctica, y tienen su parte acumulativa, ¿verdad? Entonces, igual yo les voy a pasar ahorita este documento para que ustedes, si les falta algo a la brevedad en todo lo que tenemos la semana, necesito que me hagan llegar esa parte de información. Profe, disculpe, mire, pero yo estaba revisando el Classroom y me sale que he entregado todos mis trabajos. Pues si yo en el del Classroom es que estoy sacando la información, no es que... O sea, porque tengo aquí los trabajos de historia de los lenguajes, el lenguaje de programación, programas de gráficos de tortuga. Entonces no sé cuál es el que me hace falta. Veamos, vamos a ver la plataforma de Classroom para que veamos. A usted le faltaría, Alison Carolina, le falta el sistemático 2 únicamente, que es todo lo que es Python, el lenguaje de programación Python. No, profe, yo lo entregué, aquí lo tengo. Entonces reenvíelo para que
Yo sí le puedo poner la nota porque yo no lo encontré por ningún lado. Ah, bueno. Sí, reenvíemelo. Eso es lo que le estoy explicando. Que el que le hace falta algo, y si lo tiene, si lo hizo, entonces reenvíemelo y yo le subo su nota, que es lo que le faltaría, Ah, ¿verdad? ahorita lo acabo de volver a enviar entonces porque Sí, lo está enviando por correo, lo está subiendo a la plataforma, ¿a dónde lo está subiendo? ahí en Classroom. Ok, vamos a buscar acá, programación 1, trabajos de la clase, lenguaje de programación Python. Dice que solo 5 presentaron de 10. Entonces Allison dice, aquí lo tengo. Ok. Sí, vamos a actualizarle aquí la nota para ya salir con usted. 4. Entonces ahí ya estoy con usted con todas sus partes completas, ¿verdad? Y hasta el momento tiene un acumulado de 40 de 50, entonces está entre los estudiantes que están muy bien en los acumulados. De ahí la otra que tiene 40 de 50 es Brisa Fernanda, son las dos que tienen todo. Pues de ahí tengo la nota que le continúa, es Silvio Mauricio, tiene 37, a pesar de que a él le faltan 2 acumulados, o sea, es el que mejor salió en el examen, tanto teórico como práctico. Luego tenemos 37 también, tiene Marvin Enrique, le falta un acumulado que es el lenguaje de programación Python. Después tenemos 35, Roberto Carlos Martínez Moraga, le faltan 2 acumulados. También tiene 35 Harlington Sebastián Varela Romero y le falta un acumulado. Entonces hay algunas notas que están bien altas y no han terminado sus acumulados. Si los terminaran, pues tendrían mejores notas. Recuerden que ya en lo que resta, pues va a ser acumulativo un poco más fácil la parte de los acumulados, pero no podemos descuidarnos, ¿verdad? Porque la idea es que los que van bien y le entienden, pues puedan pasar, y los que no, pues que le puedan poner más empeño para que puedan pasar la clase. Tengo algunos estudiantes que están sumamente bajos. Por ejemplo, hay un estudiante que solo tiene un solo acumulado, Leonel Antonio Orozco Altamirano, 4 puntos. Frank Reinhardt no tiene ni solo examen para teórico, no tiene ningún acumulado, tiene 10 puntos. Darling Juliet Roble González tiene 14, solo tiene el examen, no tiene ningún acumulado. Después tengo a Eddie Junior Noguera, tiene 12, solo tiene el de los gráficos de tortuga, no tiene ni el examen teórico ni tiene la parte de los demás acumulados. Entonces sí, hay unos que están muy bajos y necesito saber qué es lo que está pasando, pues porque no están siguiendo las instrucciones, y es el problema que hemos tenido pues con este grupo, que le cuesta seguir las instrucciones y ir haciendo, y eso después al final repercute en esto, pues lo que es la parte de los acumulados. Pero bueno, saliendo de la parte de acumulados, ya las tengo ahí, se las envié al grupo de WhatsApp también. Ahí alguien me está escribiendo. A quienes les falte acumulados, entonces ahí está. A quienes les falte acumulados, por favor reenviarlo por correo al Classroom para asignarle su nota, ¿verdad? Entonces tenemos 3 ya
personas presentes y vamos a dar inicio. Confírmenme si logran ver ahí la pantalla compartida, ¿verdad? Del documento del día de hoy. Vamos a dar inicio para que entremos en materia. Tengo a alguien más, ya tenemos cuatro personas. Y comenzaríamos con la sesión de la clase de hoy. Confírmenme si logran ver el PDF compartido del día de hoy. ¿Se logra ver? Sí. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, en las partes pasadas comenzamos a ver un poquito de la teoría, comenzamos a hacer problemas secuenciales, instrucción por instrucción en el intérprete de Python. Después pasamos a hacer script en un archivo, ¿verdad? Ya completo, pues un programa, digamos, a como se hace pues normalmente, que es no vamos haciendo de instrucción de una en una, sino que lo hacemos toditas las instrucciones en un solo archivo y le damos correr y se ejecuta y hace su trabajo. En este caso que sigue hemos estado con la parte de lo que son los elementos del lenguaje de programación y vimos la parte de la sintaxis, la semántica, vimos los tipos de datos, vimos los operandos y las operaciones sobre las variables, los tipos de datos. Y en esta ya entraríamos a la segunda parte, pues que tiene que ver con el control de flujo, ¿verdad? O las estructuras de control que se le conoce. Entonces en la introducción tenemos que el estilo de cómo escribimos y analizamos un algoritmo se convierte en una de las principales características de la algorítmica, ya que ésta nos permite desarrollar algoritmos de fácil comprensión o bien tan complejos como decíamos. Estas técnicas permiten crear programas estructurados cuyo flujo lógico es controlado por estructuras de control de flujo básico. Y tenemos, bueno, tres tipos. La parte de esto más o menos alguien me preguntó en el grupo en su momento de los tipos de enfoques de programación y hemos hecho una clase también anterior y hablamos de que hay diferentes tipos de enfoques de programación y entre esos va pues este tipo de estructura y tenemos las tres estructuras principales que hay, que la secuencial, la selectiva y la repetitiva. O sea, todos los programas que nosotros desarrollamos hacen uso de esta secuencial. Hacemos una instrucción, termina esa instrucción, continúa con la siguiente instrucción, etcétera. Pero también tenemos instrucciones en las que tenemos estructuras de datos que son selectivas, que tenemos varias opciones como en los exámenes, porque tenemos cómo seleccionar y decimos entre varias opciones voy a seleccionar. O sea, digamos tipo las ramas de un árbol, ¿verdad? Que hay un camino principal y después se va dividiendo en diferentes caminos, ¿verdad? Y después tenemos las estructuras repetitivas que nos permiten pues hacer una operación un sinnúmero de veces, repitiendo, ¿verdad?, el proceso. En este apartado se verá una introducción a las estructuras selectivas, que son para encontrar el orden en que se ejecutan las sentencias de un programa mediante un si, mejor conocido como if, incluyendo sus variantes que son si entonces, if then, y si entonces si, no, if then else, y según, ¿verdad?, que también es el switch o el tipo caso, case en otros tipos de lenguaje, en el que podemos tener un sinnúmero de opciones y podemos elegir una entre ellas. Además de las sentencias se verán las sentencias anidadas, así como las de multibifurcación, que pueden ayudar a resolver problemas de cálculo. O sea, podemos meter una de estas estructuras de este tipo, tanto selectivas como repetitivas, dentro de ella misma para tener varias estructuras anidadas, lo que le decimos, una dentro de la otra y después otra dentro de la otra. Eso vamos anidando, le decimos, o metiendo una dentro de la otra, una selectiva dentro de otra selectiva, o una repetitiva dentro de una selectiva, y después así lo vamos haciendo, construyendo estructuras más complejas. El término de control de flujo se refiere al orden en que se ejecutan las sentencias de un programa, y generalmente a esta ejecución de los algoritmos se le denomina de tipo secuencial. Este término establece que las sentencias o instrucciones de un algoritmo se ejecutan en secuencia, en un orden, esto es, uno después de la otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estructura secuencial, tenemos un diagrama de flujo que tenemos por aquí, ¿verdad? Tenemos el bloque de inicio, tenemos un bloque de operación que nos dice leer A, leemos el valor de A. También tenemos otro bloque de operación posterior que sigue en la secuencia, leer B, y después estamos almacenando A más B, lo estamos almacenando en la variable S,
y después A por B lo estamos almacenando en la variable P, que obviamente podrían significar S de suma y P de producto, ¿verdad? Y después mandamos en un cuadro de operación, ¿verdad?, a escribir los valores de S y P y termina nuestro programa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la par los dos tipos más comunes que usaban, ¿verdad?, diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces aquí tenemos a la par el pseudocódigo, igual inicia, lee A, lee B, la suma de A más B la guardamos en S, la multiplicación de A por B la guardamos en P y después mandamos a escribir el resultado de S y el resultado de la suma, pues, y del producto, y termina nuestro programa. Entonces esta es una estructura secuencial como la que hemos ido haciendo nosotros en los diferentes programas que tuvimos. Entonces esto ya lo hicimos, la parte secuencial ya la hemos estado estudiando, ¿verdad? Y es lo que tenemos por ahí, ¿verdad? Dice, el ejemplo anterior muestra la suma y multiplicación de dos números capturados desde la línea de comando, en donde cada operación es almacenada en una variable. Después, el siguiente tipo son las estructuras selectivas. Entonces, la parte de la secuencial ya lo abordamos bastante en los temas, y hicimos programas, incluso programas más bonitos, pues más llamativos, como eran los programas de gráficos de tortuga, que pudimos hacer gráficas de barras, de pastel, de círculo, etcétera, y aprendimos a comprender cómo se crea una interfaz gráfica, ¿verdad?, ya de una ventana de un ambiente de GUI, ¿verdad?, del Windows, por ejemplo, y pudimos ir viendo que cada una de esas instrucciones secuenciales le va haciendo una parte de la gráfica que vamos construyendo. Entonces cada sentencia que nosotros desarrollamos ejecuta una parte del gráfico y va construyendo de parte en parte, hasta que él construye con todas las instrucciones secuenciales, construye todo el gráfico. Ahora, en este apartado que nos compete ahorita, queremos estudiar las estructuras selectivas que decíamos que nos sirven para tomar decisiones lógicas. En esta se evalúa una condición en función del resultado de la misma, ya que sea que dé como resultado verdadero o falso, es como se elige uno u otro camino. Entonces, la representación de una estructura selectiva es mediante if then else. En un diagrama de flujo se representa mediante la figura geométrica del rombo que tenemos aquí en verde, ¿verdad?, que eso nos quiere decir que es una condicional, ¿verdad? Entonces, condicional puede tener una salida hacia la derecha, que puede ser positiva o negativa, y aquí hacia abajo también, positiva o negativa. Podemos decir en cuál de las ramas de este rombo va a salir, o si tiene un tercero, pues por el caso que sea if, then y else, tendría las tres, a la derecha, a la izquierda y hacia abajo. Cualquiera de los tres caminos que podemos elegir. Si es verdadero, si es falso, o si no es ni verdadero ni falso, y lo sacamos a cualquiera de esas opciones, ¿verdad? Las estructuras selectivas pueden ser simples, doble, anidada y múltiples, dice. En los puntos importantes, una estructura selectiva es aquella en la que una acción o instrucción sigue a otra en secuencia. Las estructuras selectivas se utilizan para tomar decisiones lógicas, es por ello que también son llamadas estructuras de decisión o alternativa. En esta se evalúa una condición en función del resultado, se realiza una opción o otra. Las estructuras selectivas pueden ser simples, dobles o múltiples o anidadas. Entonces vamos a ir viendo, aquí tenemos un pequeño ejemplo en este diagrama de flujo aquí, y el pseudocódigo a la par. Entonces aquí, por ejemplo, en el diagrama de flujo tenemos el inicio, del inicio pasa a nuestro condicional y decimos es 5 mayor que 4. Si es verdadero, dice escribir, hacer una acción. Si por el contrario aquí fuera falso, pues lo manda a terminar. Entonces aquí para este lado, a la derecha nos tiraron la opción verdadera, y a la izquierda nos tiraron la opción falsa, que no hace ninguna acción. La opción verdadera sí nos manda a un cuadro de salida en el que dice escribir, hacer una acción. Entonces para hacerlo en pseudocódigo, ese proceso sin título, si 5 mayor que 4, entonces escribir, hacer una acción, fin de sí, fin de proceso. Entonces, como bien decíamos en el curso, una de las que más se utiliza o que más nos interesa por lo general son
de diagramas de flujo son un poco más comprensibles o más específicos, aunque los dos lenguajes igual tienen su forma de comprenderse. Sintaxis en lenguaje de programación. Ya aquí, por ejemplo, en pseudocódigo nos dicen que si la condición, entonces vienen las acciones y después fin del sí. Por ejemplo, en Java, nos dan un ejemplo en Java, dice si, condición, tenemos unas llaves para dentro de las llaves poner las acciones que vamos a ir desarrollando. En el caso de Python, que estamos trabajando nosotros para nuestra clase, tenemos si, condición, 2 puntos sería, y después dentro tendríamos las acciones, no lleva llave, ¿verdad? Entonces no lleva llave. Después tenemos, dice, la estructura selectiva doble. Como vimos, la estructura simple no nos permite manejar dos opciones, ya que solamente funciona cuando la condición es verdadera. Por ello tenemos una estructura selectiva doble, también conocida if then else, sí, entonces sí, no, en donde si la condición es verdadera se ejecuta la acción 1 y si es falsa la acción 2. Entonces veamos acá. En la anterior, para el caso falso, no se hacía ninguna acción. Aquí en esta sí, lo único que agregamos fue un cuadro en el que podemos mandar a escribir la segunda acción. Entonces, si es verdadero, se escribe la acción. Aquí sería S1, tenemos un error por acá, ¿verdad? Como está aquí en el pseudocódigo. Verdadero, escribir acción S1. Y falso, escribir acción 2. Entonces, entramos, ¿verdad? De inicio, arranca el programa, lo mandamos al cuadro lógico que diríamos la condicional, ¿verdad? 5 es mayor que 4, entonces si es verdadero, dice escribir la acción 1, si es falso, escribir la acción 2 y después termina el programa. Aquí tenemos el pseudocódigo, proceso sin títulos. Si 5 mayor que 4, entonces escribir acción S1, si no, escribir acción S2 y fin del proceso. Nuevamente en pseudocódigo, si condición, entonces acción S1, si no, acción S2, fin. En Java decíamos, si condición, vienen sus llaves para encerrar las acciones, si no, vienen sus llaves para encerrar las acciones. En el caso nuestro, que es Python, que lo vamos a ver ahorita más adelante en los ejemplos, tenemos que sería if, condición, 2 puntos, ¿verdad? Y después tenemos acciones, el conjunto de acciones que van para acá, else, 2 puntos, y tendríamos aquí igual todas las acciones. No hay llaves, pero sí va un identificador de 2 puntos para ir haciendo la distinción de dónde van a comenzar las acciones. Después tenemos la parte de la estructura selectiva anidada. Como vimos, una estructura de selección doble implica a la selección de una o dos alternativas, verdadero o falso. Sin embargo, una estructura de selección sí puede contener más de 2 alternativas de solución. Esto es porque puede contener otra condición dentro de otra condición. Por lo tanto, una estructura selectiva anidada constará de una serie de estructuras sí anidadas. Esto es una condición dentro de otra, de tal forma que aparente una escalera. Entonces vamos a ver acá. Tenemos este ejemplo en pseudocódigo. Si, condición, entonces, si, condición, entonces, acción 1, si no, acción 2, fin, si no, y después volvemos, este es el si no de este sí. Entonces si nosotros vemos este sí con este si no, externo es el primero, y adentro tengo un sí y un si no interno. Entonces esto es lo que le llamamos anidado. Entonces primero, como hemos estudiado el orden en todo lo que hemos ido trabajando, el orden de las operaciones, y al trabajar con los diferentes tipos de datos, sabemos que resolvemos de adentro hacia afuera, ¿verdad? Entonces se realizan las condiciones internas y después va hacia afuera, ¿verdad? Generándose las condiciones. En Java ese tenemos sí, condición, la primera llave que cierra aquí correspondería hasta este cierre de acá. Dentro tenemos esta condición hasta este cierre de acá y el else, ¿verdad? Con sus llaves que tenemos ahí. Entonces es similar. Entonces proceso, dice ejercicio, convierte número, definir número como entero, escribe programa que convierte número a texto.
escribir, introduce un número entre 1 y 3, leer números. Si número es mayor que 0 y número es menor que 4, entonces después, si número es igual a 1, entonces escribir 1, fin del sí. Si número es igual a 2, entonces escribir 2. Si número es igual a 3, entonces escribir 3, fin del sí. Si no, escribir número fuera de rango. Entonces, con este pequeño programa que tenemos, le pedimos al usuario que nos dé un número entre 1 y 3. Y en esta condicional externa decimos que si el número que nos dieron está entre 0, o sea, es mayor que 0, y menor que 4, o sea, va de 1, 2 y 3, cualquiera de los números, va a hacer todas estas operaciones. Si no coincide, pues le va a mandar a decir únicamente que el número no es ni mayor que 0, ni menor que 4. Sería de 4 en adelante, o puede ser negativo. Entonces aquí tenemos ya el pseudocódigo, perdón, el diagrama de flujo. Inicio, entra nuestro primer condicional, y decimos que si el número 1, N1 le pusieron, es mayor que 0 y el número 1 es menor que 4, entonces si es verdadero, entonces nosotros hacemos la condicional de que si el número es 1, si es 1, le mandamos a escribir 1, si es falso, lo mandamos a la siguiente. En la siguiente comparamos que si el número es 2, si es 2, lo mandamos a escribir 2, si no, lo mandamos a la siguiente condicional. Entonces tenemos, si el número es 3, si es verdadero, escribimos 3, si es falso, lo mandamos a cerrar el programa, que sería la otra rama que tengo acá. Entonces, ahora, si el número 1 no es mayor que 0, ni es menor que 4, entonces, o sea, la condicional es falsa, le mandamos a escribir fuera de rango y termina el programa. Es lo que teníamos arriba. Entonces, antes de pasar a la switch, vamos a trabajar con nuestro lenguaje de programación Python, ¿verdad? Que es el que estamos usando, y vamos a ir utilizando nuestro libro. Entonces voy a compartirles nuestro libro de texto base, que lo tenemos en la plataforma Classroom, ¿verdad? Déjenme compartirles pantalla. Libro base. Confírmenme si logran ver ahí el libro compartido que estamos usando en la asignatura. Vamos a irnos a la unidad número 3. Si no recuerdo mal, estamos en la unidad. Correcto, aquí estamos. Para ir viendo los ejemplos que hay, los ejercicios que tenemos acá. Aquí está. Estructuras de control, capítulo 4. Entonces el capítulo 4 está comenzando en la página 94 de nuestro libro base que estamos usando para la clase, ¿verdad? Entonces es consecutivo porque el capítulo 3 eran los gráficos de tortuga, entonces estaríamos en la parte del 4, en la estructura de control. Entonces vamos a ver aquí sentencias condicionales, decía. Y entonces el primer ejemplo que nos dan dice, veamos un ejemplo, si diseñamos un programa para resolver cualquier ecuación de primer grado de la forma ax más b es igual a 0, donde x es el incógnito. Antes de empezar hemos de responder a dos preguntas. ¿Cuáles son los datos del problema? Generalmente los datos del problema se pedirán al usuario con input. En nuestro problema los coeficientes a y b son los datos del problema. Necesitamos que nos den de la ecuación cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, porque la X es la que vamos a encontrar, la solución a la ecuación, ¿verdad? ¿Qué deseamos calcular? Típicamente
acabaremos mostrando al usuario su valor mediante un llamado a print, obviamente el valor de x. Ahora que conocemos los datos de entrada y el resultado que hemos de calcular, es decir, los datos de salida, nos preguntamos cómo calculamos la salida a partir de la entrada. En nuestro ejemplo, despejando x de la ecuación, llegamos a la conclusión de que x se obtiene menos b sobre a. Siguiendo el esquema de los programas que sabemos hacer, procederemos así. Pediremos el valor de a y el valor de b, que supondremos de tipo flotante. 2. Calcularemos el valor de x como b menos a. 3. Mostraremos por pantalla el valor de x. Empecemos creando nuestro proyecto. Bueno, ellos lo hacen con PyDev. Nosotros ya saben que estamos usando directamente el IDLE de Python. Entonces aquí tenemos el programa primer grado.python, de ecuaciones de primer grado. Y entonces aquí nos va dando ya el ejercicio para que nosotros podamos ir resolviendo. Es un ejemplo sencillo. Este ya lo hemos hecho, no lleva todavía condicionales, ¿verdad? Entonces, pero vamos a seguir todo el desarrollo para que vayamos ampliando. Entonces vamos a ir a IDLE. Profe, no se ve nada. Vaya, sí. Se fue el video. Sí. Ok, déjenme ver. Ahora. No, aún no. Todavía no. Ok, déjenme ver. Ahí. Entonces voy a volver a compartirlo. Ahora sí se ve el video. No. Ok. Me confirman cuando logren ver el video. Voy a volver a compartirlo. Okay. Puede ser asunto de... Si no, de todos modos ustedes ya lo tienen y lo pueden ir abriendo. De todos modos el video queda guardado en YouTube para que lo puedan revisar después, que fue lo que hicimos, ¿verdad? Que esa es la idea de trabajar en línea. Entonces, voy a compartirle el IDLE para ir tal vez compartiendo el IDLE. ¿Qué es lo que tiene abierto esto? Así es. Entonces ahí tenemos el IDLE de Python y vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a cambiar la ventana, el archivo donde voy a estar escribiendo. Entonces aquí en el archivo voy a pasar print, ¿verdad? Solución, vamos a poner nosotros ecuaciones primer grado. Poner una, quiero un espacio. Ok, en la siguiente parte
de la forma ax más b igual a 0. Ok. Luego tenemos vamos a pedirle al usuario que nos devuelva a igual float input. La entrada es en ASCII y el ASCII es un decimal, ¿verdad? Entonces lo vamos a convertir a punto flotante. Input introduzca el valor de A. Entonces, de igual forma, vamos a pedir que introduzcan el valor de B. Vamos a copiarlo. Ok, luego posteriormente que le estamos solicitando al usuario, vamos a hacer lo que correspondería, ¿verdad? A un rectángulo en un diagrama de flujo, que es una operación o un proceso. Y entonces nos quedaría decir que x va a estar definido o es igual a menos b dividido entre a. Posteriormente mandaríamos a imprimirle al usuario ecuación.
Vamos a guardarlo y vamos a ver. Vamos a ponerle primer grado. Ecuación primer grado. Vamos a recorrer. Ok, inicialmente falta una llave por acá. Estamos dando un error de una llave. Lo vamos a cerrar acá. Introduzca el valor de A. Le vamos a poner 2, el valor de B3. Dice que la solución de la ecuación 2x más 3 es 0. Es 1.5. Aquí tengo un espacio que no me gustó. El espacio que me generó. Igual también me está gustando. Ok, este es nuestro ejemplo de un programa Python, ¿verdad? De los que hemos estado haciendo, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere él dar para la parte que tienen valores que tienen que ver con la estructura de if y else. Tenemos por acá. Aquí está, en el 412, que es en la página 96, tenemos la sentencia condicional if. En nuestro programa de ese ejemplo nos gustaría detectar si A vale 0 para en este caso no ejecutar el cálculo de la sexta línea del primer grado, que es la que provoque el error. Pues, ¿cuál error está hablando? Entonces si hacemos una división por 0, entonces nos va a dar problema. Entonces vamos a ver, digamos en el caso que yo lo ejecuto, y le digo que A vale 0, ¿verdad? Y le voy a decir 0 y 1. Y entonces ahí nos va a dar el error de la división por 0. Para evitar que nuestro programa produzca ese error de división por 0, vamos a ponerle un condicional y preguntar antes, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí, y antes del cuadro de solución le vamos a decir que todo esté el proceso dentro de un if. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir si A es mayor, es distinto de 0. Entonces el distinto, que ya lo habíamos visto anteriormente, es el símbolo de admiración hacia abajo y el igual. Si A es distinto de 0, 2 puntos, les dije que aquí teníamos que poner un 2 puntos. Vamos a jalar nuestra sentencia.
lo vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a poner debajo de la instrucción if toda la parte de la ejecución de nuestro programa. O sea, para que él pueda desarrollar esas líneas de código, va a comprobar el condicional. Entonces lo vamos a ejecutar nuevamente. Me dice introduzca el número de A. Voy a volver a poner 0 para que veamos qué pasa ahora. Simple y sencillamente se cierra. Vamos a cambiarle ahí para que nos mande un mensajito, porque ahorita, como vimos, no nos indicó nada, solo se salió, pero no nos mandó a decir que había un error. Entonces vamos a agregar otro if math como el que está aquí. Decimos que si es igual a 0, le vamos a poner que no tiene solución nuestro ejercicio. Entonces agregamos aquí otro if más y decimos if A es igual a 0, dos puntos, vamos a imprimir, la ecuación no tiene solución. Así ahí. Entonces vamos a probar nuevamente, lo vamos a correr. Un error de sintaxis inválida. Sí. Aquí lo que estoy es asignándole 0 a A, ¿verdad? Tenemos un error de semántica aquí. Recuerden que estábamos hablando en el caso anterior de los errores de sintaxis semántica. Esta es asignación. Para hacer comparación tenemos que mandar dos veces igual, ¿verdad? Entonces, cosas buenas para que vayamos repasando la teoría. Introduzca el valor de A, vamos a poner 0, vamos a poner 19 y nos manda a decir la ecuación no tiene solución, como estábamos nosotros esperando, ¿verdad? De momento vamos bien. Ahora si metemos valores normales, como los que hemos estado metiendo, nos hemos metido 5, 2, digamos. La ecuación nos va a dar punto 4. Entonces está bien. Aquí en el caso del ejercicio que nos da el libro, ¿verdad? Tiene una tablita en la que va comparando línea por línea lo que va haciendo, ¿verdad? Cada uno de los pasos de la ejecución para las ramas cuando coincide y es verdadero, y cuando es falso, ¿verdad? Que es lo que teníamos ahorita. Entonces, de momento tenemos un ejemplo sencillo en el que únicamente decimos que si la A es diferente de 0, él calcula la solución, y si el A es igual a 0, pues él viene y le genera un mensaje que no tiene solución. Entonces este error que teníamos, el error de asignación, ya lo vimos nosotros, también nos lo menciona ahí en la página 98, que teníamos un error de sintaxis, o en el que la asignación lo estábamos ocupando como comparador. El comparador es dos veces igual, ¿verdad? Entonces al corregirlo ya quedaría resuelto, ¿verdad? Después tenemos las sentencias condicionales anidadas, que es la que estábamos viendo en la página 99, y tenemos el mismo ejemplo, pero ahora nos dicen que vamos a agregar, en el caso de que sea igual a 0 como teníamos, en vez de poner un solo rótulo,
vamos a imprimir, vamos a poner dos if anidados dentro, entonces vamos a ir haciéndolo. Entonces aquí, si es igual a 0, voy a ponerle unos if anidados. If a quinto de 0 imprimir, vamos a ver qué nos manda a imprimir el documento. La ecuación no tiene solución. B distinto, perdón, ahí es con B. Entonces, si A, en el caso de que A sea igual a 0, pero B es diferente de 0, la ecuación no tiene solución porque quedaría un número dividido por 0. Sin embargo, si B es igual a 0, o sea, si ambos, en este caso sería ambos, A y B, son igual a 0, entonces él nos manda que le imprimamos que él tendría infinitas soluciones. Es lo que nos manda el libro A. La ecuación tiene infinitas soluciones. Ok, vamos a guardarlo y lo vamos a probar. Creo que el valor de A, si las dos son 0, A es 0 y B es 0, dice la ecuación tiene infinitas soluciones. Ahora, si A es, digamos, diferente y B es 0, la solución nos va a dar bien 0. Si A es 0 y B tiene cualquier valor, la ecuación no tiene solución. Entonces ya vamos con el if tratando de resolverle cualquiera de los problemas de las infinitas posibilidades que un usuario podría introducir, ¿verdad? De tal forma que el ejercicio no nos produzca ningún error, ¿verdad?, de programación. Dice, fíjate en el sangrado de las líneas, las ecuaciones 11 a 14 están más a la derecha que la línea 10. Ninguna de ellas se ejecuta a menos que la condición de la línea 10. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces este if tiene una sangría diferente a la sangría del otro if que están aquí. Y este texto también está todavía más adelante de la sangría del if, porque esa es la forma en que Python estructura, organiza el código, y con eso el compilador se ayuda para saber dónde termina y dónde comienza, o a quién le pertenece, qué instrucción o acción le pertenece a cada bloque de código. Entonces, si nosotros no identamos bien esas separaciones, vamos a tener problemas de sintaxis o de semántica, ¿verdad? No nos va a dar los resultados correctos, para que nosotros tomemos la precaución de ir respetando lo que es las indentaciones del código. Recuerda que en los programas Python el sangrado determina de qué sentencia depende cada bloque de sentencia. Pues bien, acabamos de presentar una nueva idea muy potente. Las estructuras de control pueden anidarse, es decir, aparecer una dentro de otra. Esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ahí hay algunos ejemplos que ellos fueron probados con A igual 2 y B igual 6, con A igual 0 igual 3, con A igual 0 igual menos 3 y A igual 0 y B igual 0. Ya lo hemos ido desarrollando. Aquí ya tenemos nuestros primeros 1, 2, 3, 4, 5 programas
que son los que vamos a ir utilizando nosotros para nuestros acumulativos. Como les decía, con cada asignación de clase que nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a irle asignando ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes los desarrollen y los entreguen. Entonces, en otras palabras, hoy jueves dimos esta clase, para el próximo día jueves vamos a tener para que ustedes entreguen estos 5 pequeños ejercicios que tenemos aquí, ya de condicionales. Sí, todos ellos son de condicionales. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 son los ejercicios que vamos a desarrollar. Bueno, son más ejercicios. Vamos a ver cuántos tenemos. Hay bastante. Bastantes, son 1, 67. Son 10 ejercicios en total los que hay. 10 ejercicios. Entonces sí, está bien. Entonces tenemos 10 ejercicios que nos está dejando esta asignación para el día de hoy, ¿verdad? Estamos en la página 100. Página 100 y 101. Hay 10 ejercicios que necesitamos que vayan practicando. Va a costar cada uno de ellos un punto, ¿verdad? Entonces tenemos 10 ejercicios para que ustedes vayan practicando, y este sería el primer trabajo acumulativo que tendríamos para este segundo parcial, ¿verdad? Por favor, en esto de los trabajos vamos a hacer bien cumplido para que no tengamos problemas de que pasa algún problema, ¿verdad? Entonces voy a agregarle en el Classroom ya de una sola vez la asignación de la tarea, trabajos de la clase. Voy a crearla, tarea, ejercicios de la página 100 y 101 del libro. El libro está aquí en el Classroom por si no lo tienen, ¿verdad? Realizar los 10 ejercicios de las páginas 100 y 101 del libro. De sentencias condicionales, if then else. Puntaje son 10 puntos, ¿verdad? Y la fecha de entrega, como les mencioné, sería hasta el jueves de la siguiente semana. Es más, se lo voy a ampliar hasta el viernes de la siguiente semana. Viernes 15 tendrían hasta esa fecha para entregar máximo. Ese sería nuestro primer acumulado para este segundo parcial. Ahí ya les queda lista la tarea y vamos a pasar a seguir con el documento de la teoría, ¿verdad? Vamos a ver ahora las sentencias del case. Ok, déjame ver dónde lo tengo. Creo que lo cerré. Sí. Tema 3, control de flujo. Entonces, continuando con nuestro documento teórico en la página 9, para terminarlo, estructura selectiva múltiple o switch.
Con frecuencia es necesario que existan más de dos opciones posibles. Este tipo de estructuras permite decidir entre varios caminos posibles en función del valor que tome una determinada instrucción. Permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucciones asociadas con dicho valor, en donde cada opción está formada por una o más números separados por coma, dos puntos y una secuencia de instrucciones. En caso de que una opción incluya varios números, la secuencia de instrucciones se debe ejecutar cuando el valor de la variable es uno de esos números. Otra opción se denomina de otro modo, lo cual se ejecutará solo si el valor almacenado en la variable no coincide con ninguna de las opciones anteriores. Entonces aquí tenemos la sintaxis en pseudocódigo. Según variable hacer, número 1, dos puntos, las instrucciones para el caso 1. Número 2, coma, número 3, instrucciones para los casos 2 y 3. Y así en general. De otro modo, instrucciones, ¿verdad? Y el fin de la instrucción. Entonces, por ejemplo, en código Java sería switch, la variable, ¿verdad? Y después tenemos caso 1, dos puntos instrucciones, caso 2, dos puntos instrucciones, hasta un caso que dice default, que sería el que es de otro modo y hace sus instrucciones. Entonces, proceso, ejemplo switch, dice definir OPC como entero, leer OPC. Según, dice OPC hacer, 1, escribir hola mundo, 2, escribir algorítmica, 3, escribir Universidad Veracruzana, 4, escribir adiós. De otro modo, escribir opción no válida, fin según, fin proceso. Aquí tenemos el diagrama de flujo. Inicio, OPC, aquí de OPC tenemos, si ustedes ven, tiene diferentes esquinas, ¿verdad? De las que van a salir las decisiones. En este caso tenemos 4 opciones. Entonces, si ustedes ven 1, 2, 3, 4 opciones, y la del centro que sale de este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono, porque tiene 6 caras, un hexágono. Entonces, en el caso de la 1, escribimos hola mundo y sale. En el caso que seleccionen 2, escribimos algorítmica, sale. En el caso que seleccione 3, escribir UV. En el caso de 4, escribir adiós. En el caso default, que es de otro modo, escribimos opción no válida y fin, ¿verdad? Y es lo que tenemos de momento en esa parte. Después tenemos la parte de las estructuras repetitivas o los ciclos, ¿verdad? Que hacen iteraciones. Esa parte la vamos a dejar para el siguiente día, porque ahí necesitamos meterle más énfasis, ¿verdad? Entonces, para el día de mañana vamos a terminar de hacer, y vamos a hacerlo con ejercicio, la parte de la estructura repetitiva, ¿verdad? Como tal, con los ciclos, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy vamos a quedar por aquí, y solo quedamos con las instrucciones que deben hacer para su primera asignación de acumulativo, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy llegamos hasta aquí. Déjenme ver los mensajes. Sí, no se pudo ver por alguna razón del internet, no se logró continuar viendo, pero igual la grabación la voy a subir ahorita en el tiempo que me resta de la clase. Se las cuelgo, ¿verdad? Y ustedes se las pongo en el grupo de WhatsApp y en lo que es la plataforma, para que ustedes lo puedan ver en su celular y verlo las veces que sea y puedan repasar. Entonces, por mi parte sería todo, y entonces nos veríamos mañana a la misma hora, de 10:30 a 2, ¿verdad? Buen día entonces.